Hace unos años conocí a una chica de 22 años llamada Asunción. Es una chica que llevaba 3 años de matrimonio y estaba embarazada. Tenía 7 meses y la ecografía decía que era una niña. Y durante ese proceso de embarazo, en ese tiempo de esos 7 meses, ella descubrió que su esposo le estaba siendo infiel. Y eso, claro, ocasionó en ella todos los sentimientos que vienen, ¿no?, en ese tipo de situaciones. Y ella obviamente le reclamó a su esposo por la situación que estaba pasando y él aceptó que lo estaba haciendo y entonces tomó la decisión de abandonarlo. Asunción se encuentra 22 años, embarazada de 7 meses sola, y esto le produjo a ella una tristeza muy grande en su corazón, y esa tristeza la llevó a tomar una decisión muy drástica, y fue acercarse al borde del andén del tren y esperar a que el tren pasara para arrojarse. La tristeza es una emoción básica y natural de los seres humanos. Se caracteriza principalmente porque aparecen sentimientos de desánimo y de desesperanza. Las personas que se sumen en tristeza las experimentan como respuestas a decepciones, pérdidas o frustraciones. Y esta semana yo estaba leyendo un foro cristiano donde se estaba hablando precisamente de la tristeza. Y llamó mi atención una frase que leí que decía: soy cristiano y no tengo derecho a estar triste. Y es como que pareciera que la palabra tristeza y la palabra fe no pudiesen estar juntas. Pero cuando uno se encuentra con la realidad, aunque seamos cristianos, nos damos cuenta que la tristeza es más común de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y llega de la forma que nosotros menos pensamos, sobre todo en este mundo donde la sociedad nos está diciendo que nosotros tenemos derecho o merecemos las cosas de la vida, las cosas que nosotros queremos. Entonces nuestro corazón se inclina a buscar el placer. Y cuando ese placer o encontrar las cosas que nosotros queremos no llegan, entonces esa insatisfacción produce tristeza y desánimo en nuestra vida. Cuando se habla de tristeza, se está hablando de un sentimiento de corto plazo, un sentimiento temporal. Pero cuando ese sentimiento se prolonga en el tiempo y no se actúa sobre él, entonces se vuelve permanente. Y eso es lo que los expertos llaman depresión. Sucede dentro del cuerpo una descomposición química y nos lleva entonces a tomar decisiones drásticas, como la que tomó Asunción. Todas las personas están expuestas a sentir tristeza. Si no la hemos sentido, seguramente la vamos a sentir. Y obviamente nosotros los creyentes no estamos exentos de este sentimiento. También podemos entristecernos. Y precisamente pensando en esto y en nuestra serie, que hoy termina, nuestra serie Así me siento, hoy queremos hablar en el Salmo 42, versículos del 1 al 8, el Salmo que leyó mi hermano Wilma, y vamos a ver 3 R's que nos indican los pasos que nosotros debemos seguir como creyentes cuando la tristeza aparece en nuestra vida. Y la primera R es reconocer nuestra necesidad de Dios. En los versículos 1 al 3, el salmista dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y para entender este salmo, es muy importante que nosotros conozcamos el contexto. Este salmo fue escrito en la época en que el escritor se encontraba exiliado y estaban lejos de Jerusalén. Por lo tanto, él podía sentir en su corazón la desgracia de estar lejos del templo de Dios. Y desde esa tristeza en la que él se encuentra inmerso, es que él inicia este salmo. Y entonces él puede
darnos una descripción gráfica de la condición por la que está pasando. Y nos muestra o nos enseña la imagen de un siervo pidiendo a gritos agua en un lugar desértico. El siervo está bramando por agua, pero la sed del salmista no es de agua. La sed del salmista es de la presencia de Dios. El no estar en la presencia de Dios le produce una tristeza profunda, que como manifiesta en el Salmo le permite o le hace llorar de día y de noche. Y quizás nosotros no lo podemos entender porque nosotros podemos estar en la presencia de Dios 24/7, todos los días y en cualquier momento. Pero en la época del Antiguo Testamento, el pueblo solo podía estar en la presencia de Dios en el templo. Entonces, al estar lejos del templo, ellos no podían. Y eso le producía tristeza. Pero a nosotros no nos produce tristeza estar lejos de Dios. No nos produce tristeza el no adorar a Dios, sino que nos centramos en otro tipo de cosas. Porque como la sociedad dice que nos merecemos todo, entonces nos entristecemos porque nuestro matrimonio no funcionó. Nos entristecemos porque nuestras hijas se embarazaron o nuestros hijos embarazaron a una chica. Nos entristecemos porque nuestros hijos están en las drogas o están en pandillas, porque perdemos un ser querido o perdemos algo material, un trabajo, un bien, una materia en la universidad, o porque alguien nos ha rechazado, sentimentalmente hablando. Y esos son los motivos por los cuales nosotros nos entristecemos. Y en muchas ocasiones hasta personas desean la muerte. ¿Por qué? Porque está centrado en mí. Mi tristeza está centrada en las cosas que yo quiero y que yo necesito. Pero no entendemos que lo que realmente necesitamos es a Dios. Porque, queridos hermanos, las tristezas ocasionadas por las cosas de este mundo son pasajeras. Esas tristezas se van a terminar. Yo no sé cuántas mujeres hay aquí abandonadas o cuántos hombres. O sea, esa tristeza se va. Tú puedes encontrar a otra persona. Tus hijos o tus hijas se embarazan, sí, produce tristeza, decepción, pero luego esa tristeza se va cuando tú tienes a tus nietos contigo. Son pasajeras. Pero el salmista, la tristeza del salmista es porque no puede estar en la presencia de Dios. Y notemos que en medio de esa aflicción, el salmista encuentra personas que le preguntan y le recriminan diciendo, ¿dónde está tu Dios? Y esto ha pasado y seguirá pasando. Y yo no sé si eso no me ha pasado a mí. Pero en momentos de tristeza, en momentos en que uno está con el ánimo bajo, las personas vienen y te preguntan y te dicen, pero bueno, ¿y no que tú eres cristiano? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Porque las personas nos van a confrontar y nos van a cuestionar sobre el fundamento de nuestra fe. Porque las personas están cansadas de escuchar palabras. Las personas quieren ver hechos, quieren ver acciones. Y las acciones las vamos a demostrar nosotros. Y cuando esta tristeza está por encima de nuestras fuerzas, entonces entramos en un cuestionamiento propio. Y en medio de la tristeza, aunque las personas no nos lo pregunten, nosotros hablamos con Dios y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de mi situación? Cuando uno lee los salmos, uno ve que a lo largo de la mayor parte de los salmos están mostrando el corazón del salmista. Están mostrando, expresando lo que hay en él, sin filtros, sin ningún filtro. Usted lee los salmos y usted va a encontrar lamentos, tristezas y angustia de un corazón que está pasando por una situación difícil. Yo le invito a que usted lea los salmos. Y esas situaciones que abatieron el alma del salmista es que lo hace a él presentarse delante de Dios para decirle cómo se siente, cómo me siento. Por ejemplo, si usted lee el Salmo 13 va a encontrar una plegaria de un afligido. En el Salmo 55 la oración de David cuando está siendo perseguido por Saúl, que lo quiere matar. Por eso en el día de hoy, queridos hermanos, nuestra invitación es a reconocer nuestra necesidad de Dios. Necesitamos de Dios. No podemos decir que ya llegamos, llevo 25 años en el Señor y yo ya no. No, todos necesitamos estar en la presencia de Dios todos los días. Todos los días tenemos que sacar nuestro tiempo para estar en la presencia de Dios.
para que nosotros podamos abrir nuestro corazón delante de Él y decirle, Señor, así me siento. Esta es mi situación. Tú la conoces, claro que la conoces, pero nosotros necesitamos expresarle a Dios lo que nosotros sentimos, porque es allí donde nosotros vamos a encontrar el descanso. Si nosotros no soltamos lo que tenemos, queridos hermanos, nos vamos a ver sumidos y nos vamos a ver inmersos en una tristeza que no vamos a poder manejar. Abrir nuestro corazón delante de Dios no nos descalifica delante de Él. Por el contrario, expresarle a Dios el cómo nos sentimos es una muestra de nuestra humildad y de nuestra dependencia de Él. Y la metáfora que el salmista utiliza es la sed. Compara la tristeza con una sed. Y es interesante porque cuando alguien tiene sed, aunque tengamos cerca el agua, necesitamos encontrarla. Por ejemplo, para ser más claro, usted está en medio del mar y usted tiene sed. ¿Usted qué hace? Usted sale del mar y se va a comprar una botella de agua. Y usted está rodeado de agua. Pero usted no va a beber agua del mar, porque usted sabe que esa agua le hace daño. Pero cuando nosotros estamos en medio de la tristeza, entonces nosotros buscamos saciar la sed con lo que nos rodea, aunque sepamos que no nos ha herido. Y entonces buscamos diversión en las cosas del mundo, la misma diversión que el mundo hace. Abusamos de las tarjetas de crédito con compras compulsivas. Entramos o salimos en relaciones sentimentales para ver si así se nos quita la tristeza. Pero, queridos hermanos, a pesar de todo eso, la tristeza sigue allí. ¿Y sabe por qué? Porque el único que puede saciar nuestra sed y calmar nuestra tristeza es Cristo. Solo Él. Y Él lo dijo en Juan 4, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Cristo es la respuesta a nuestra tristeza. Por eso tenemos que buscarlo. Tenemos que acercarnos a Él de día y de noche. Si usted no reconoce la necesidad de Dios, usted jamás se va a acercar a Él. La segunda R a la que nos invita el Salmo en tiempo de tristezas y de aflicción es rendirse ante Dios. Versículos 4 al 7. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misá. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En estos versículos el salmista nos está mostrando la necesidad que tiene de buscar un refugio para poder sosegar esa tristeza. Y es interesante que él encuentra consuelo en su memoria. No va a hacer otra cosa más que, como no puede estar en la presencia del Señor, entonces empieza a recordar y vuelve su memoria, su pensamiento, a aquellos tiempos gloriosos en los que él estaba en la presencia del Señor mientras estaba adorándolo junto a los demás hermanos. Recordar es bueno y depende de la forma en que nosotros recordemos, porque si usted hace memoria, es la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Ellos empezaron a recordar y a añorar las cosas que tenían en Egipto, especialmente en la comida, mientras que estaban comiendo el maná que Dios les daba. Y estaban pensando en los manjares que comían allí. Y algunas personas de nuestro entorno, aún creyentes, tienen la misma sensación. En tiempo de tristeza, ponen su mirada en el pasado queriendo encontrar consuelo en lo que fue y ahora no es. En el hogar que tenía, es que el hogar que tenía, o es que tú hace tantos años eras de una forma y ahora eres de otra. Hace tantos años que mi esposo falleció, o mi esposa se fue de casa. Me acuerdo que yo hace años servía al Señor con tanto eco, con tantas ganas. Y las personas se quedan allí remembrando, recordando.
Y como dije, recordar no es malo. Pero, hermanos, el pasado es el pasado. El pasado ya pasó, no se puede cambiar. Nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada con lo que ya pasó. Por eso la invitación es a vivir en el presente. Y si a usted le viene a su mente un recuerdo, enfóquelo en Dios. ¿Qué es lo que hizo el salmista? Enfocarse en Dios, enfocar sus recuerdos en Dios, porque entonces las sensaciones que usted tenga van a ser diferentes, totalmente diferentes. El salmista lo lleva a tomar una decisión, el recordar lo que él hacía para Dios, hablarle a su alma. Y le dice al alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Queridos hermanos, rendirse a Dios implica darle el control a Dios sobre nuestra tristeza, no solamente sobre nuestra economía y sobre nuestra salud y sobre nuestra familia. Señor, haz esto, pero esto otro no, es darle el control absoluto a Dios sobre nuestras situaciones. Debemos renovar nuestra mente cada día con la verdad de Cristo, porque si nosotros no renovamos nuestra mente, no vamos a poder pensar de forma correcta, sino que vamos a hacerle caso al corazón, lo que el alma nos dicta, y entonces vamos a obrar en función de nuestras emociones. Cuando uno tiene un concepto erróneo de Dios, uno ve a Dios distante, lo ve impotente, incapaz y hasta indiferente. O sea, Dios no está en medio de mi situación. Dios está ahí sentado en su trono tan ocupado que se ha olvidado de mí. Esas son las sensaciones que vienen a nuestra mente cuando no está renovada. El salmista en el versículo 6 se rinde por completo a Dios. Y aunque su alma está triste, está abatida, él dice que en todo tiempo y en todo lugar se va a acordar del Señor siempre. Y esa es la actitud que Dios requiere de nosotros. Cuando la tristeza viene a nuestras vidas, queridos hermanos, nosotros tenemos que aferrarnos a las verdades de la palabra de Dios. No hay otra solución, no hay otra cosa. Usted se podrá aferrar a las personas, usted se podrá aferrar a sus recuerdos, usted se podrá aferrar a una de las cosas, pero todo eso no lo va a saciar. Eso no lo va a saciar. En muchas ocasiones, las personas antes lo que hacen es incrementar nuestra tristeza, porque ellos no son Dios. Solo Dios tiene el poder para saciar nuestra sed. ¿Cuántas veces no nos hemos despertado un domingo con una gran tristeza en nuestro corazón por alguna situación que estemos pasando y tomamos una decisión? Hoy no voy a la iglesia. ¿O no ha pasado? Hoy no voy a la iglesia porque estoy triste. Y nos olvidamos tan rápidamente cuán tan importante es la iglesia del Señor. Cuán importante para los creyentes es el cuerpo de Cristo. Porque en medio del cuerpo de Cristo, el Señor nos consuela. Es en medio de la congregación que nosotros podemos encontrar consuelo a través de la predicación de la palabra, a través de un abrazo, a través del amor extendido, a través de cada uno de los hermanos. Y el dejarse consolar por el cuerpo de Cristo es una lección de humildad para todos aquellos que les cuesta mostrarse vulnerables. Porque a veces estamos como la canción, ¿no? Mi tristeza es mía y nada más. Pero no, queridos hermanos. O sea, mi tristeza tiene que ver con Dios. Mi tristeza le pertenece a Dios. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Dios. El salmista en el versículo 7 continúa con lo que los expertos llaman una oración desde lo más profundo del desánimo. Y el salmista dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y el sentimiento del salmista es interesante porque es como que si él estuviese debajo del agua. Yo no sé si alguna vez ustedes han ido al mar y se han ido a un lugar donde no pueden pisar y ustedes ven que las olas pasan y pasan y usted no puede salir. Esa es la sensación del salmista. Él está debajo del agua sin salir y lo único que mira o puede ver es olas que van sobre él y más olas y más olas. Los problemas exteriores ya han penetrado en el corazón del salmista y su interior se ha convertido en un problema. Y eso nos pasa. Yo creo que es una sensación que hemos tenido alguna vez. Cuando la tristeza que llevamos por dentro ya se convierte en un problema para nosotros. Porque la exteriorizamos y la exteriorizamos en rabia, la exteriorizamos y al final otros asumen o pagan los platos que nosotros hemos roto con nuestra tristeza.
Y entonces descargamos toda nuestra tristeza, todo nuestro enojo, toda nuestra rabia sobre las personas que no tienen absolutamente nada que ver. La tristeza es algo bastante serio, queridos hermanos. Un ejemplo de suprema depresión en la Biblia lo tenemos en Jonás. Cuando usted lee la historia de Jonás, usted se da cuenta que la tristeza de Jonás lo involucra a él. Está triste porque no puede obtener lo que él quiere. Está triste porque Dios no destruye Nínive. Está triste porque aquella planta que le daba sombra se secó. O sea, su tristeza es porque está ensimismado. Está ensimismado. Nosotros no podemos evitar que la tristeza llegue a nuestras vidas. Pero lo que sí podemos evitar, queridos hermanos, es que esa tristeza inunde nuestra alma y afecte todo nuestro ser. Y por ende también afecte a las personas que nos rodean. Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Y las aflicciones, queridos hermanos, por si no sabía, van a traer tristeza a nuestras vidas. Van a traer tristeza. Pero también dijo que confiemos en Él, porque Él venció al mundo. Así, queridos hermanos, que tenemos que rendir todo, absolutamente todo nuestro ser a Dios, sabiendo de que vamos a recibir en Él todo el descanso que nosotros necesitamos. Solamente en Él. La tercera R al que el Salmo nos invita es a regocijarse en Dios. El versículo 8 del Salmo dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. El salmista, aparte de hablarle a su alma, ¿sí?, toma otra decisión, y es llenarse de felicidad. Pero no estamos hablando de alegría, porque la alegría, primero, es pasajera, y segundo, depende de las circunstancias, ¿no? Tener dinero le puede producir alegría a una persona o no. Usted puede tener 100 libras, pero si usted necesita 1 millón, usted va a decir, no, usted puede tener 100 libras, pero a mí no me alegra la vida, porque necesito 1 millón. Pero hay personas que no tienen nada y 100 libras le alegran la vida. Entonces la alegría va a depender de las circunstancias y del punto de vista. Es pasajero. El salmista no decide alegrarse, decide llenarse del gozo del Señor. Y el gozo del Señor proviene del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios para poder que su gozo habite en nosotros. Y Él tiene una razón muy poderosa, que creo que es una de las razones por las cuales nosotros nos gozamos en el Señor y lo alabamos. Y es que la misericordia de Dios es verdad, o sea, es cierta. Y esa certeza a nosotros nos llena de gozo. Porque Dios tiene misericordia con todos aquellos que tienen una relación de pacto con Él y a todos aquellos que lo reconocen como el Señor de su vida. Y cuando uno reconoce a Dios como el Señor de su vida, entonces decide obedecer. Entonces, ¿usted quiere saber si Dios es el Señor de su vida? Entonces pregúntese si lo está obedeciendo en todo. El salmista conoce el carácter de Dios y por eso habla con esa seguridad que tiene, que ha sido depositada en la bondad de Dios. Y él dice, de día y de noche la misericordia de Dios me alcanzará. Esa convicción que él tiene es la que le permite a él y nos permite a nosotros estar firmes en medio de las tribulaciones y en medio de los problemas. Las tristezas que hay en nosotros serán confrontadas siempre con las verdades de la palabra de Dios. Siempre. Usted puede estar pasando por un problema, una situación que le ha ocasionado una tristeza y que lo está llevando al borde de la depresión. Lea la Biblia, porque ese sentimiento va a ser confrontado. Y entonces usted se va a llenar de gozo del Señor, porque es lo que hace la palabra de Dios. Necesitamos estudiarla. Si usted no la estudia, usted no la va a poder conocer. Y si usted no conoce la palabra de Dios, jamás va a poder conocer el carácter de Dios. Amén. Podrá decir como decía Job, de oídas te he oído, sí, porque el pastor dice, o yo he escuchado a los hermanos que grandes son su misericordia. No, tenemos nosotros que conocer el carácter de Dios, queridos hermanos, porque al igual que el salmista, ese carácter, ese conocimiento, es el que nos va a ayudar a seguir caminando en este camino que el Señor nos puso. Sin ese conocimiento, nosotros vamos a ser movidos por las olas del mar de un lado para otro. No importa lo que nosotros estemos pasando, queridos hermanos, no hay absolutamente nada que se escape del poder de Dios. La fidelidad y la misericordia de Dios no tienen límites, no tienen límites. Él es todopoderoso y Él es el único que puede transformar nuestra tristeza en gozo.
Por más que la busquemos en otro lugar, jamás lo vamos a poder hacer. Porque el gozo depende, es de su Espíritu Santo que habita en nosotros. Y la invitación no es a vivir un falso gozo o un triunfalismo. Y muchas personas se aferran a eso para no tratar con sus tristezas. Y entonces volvemos al artículo que yo estaba leyendo. Soy cristiano y no tengo derecho a estar triste. Y entonces como la gente se cree eso cuando le preguntan, hermano, hermana, ¿cómo está? ¿Qué dicen? Estoy bendecido, prosperado y en victoria. Y por dentro llevan un vía crucis que no pueden correr. Hermano, si usted está mal, diga que está mal. No es un pecado estar mal. Es un pecado estar mal y no hacer algo para resolverlo. Claro que no. Si a usted le preguntan cómo está, diga cómo está. Necesito que oren por mí, por esto y por esto. O sea, no vivamos un falso gozo, un falso triunfalismo. Porque esa es la forma en que muchos cristianos, muchos creyentes tienen de disfrazar sus sentimientos y disfrazar su tristeza. Debemos reconocer todas nuestras emociones y hacer algo sobre ellas, pero hacerlo bíblicamente. Porque solamente Dios nos va a ayudar a trabajar en todo aquello que nos produce tristeza. Pero es Dios. Y la certeza que nosotros tenemos es que es el Espíritu Santo el que renueva todas nuestras emociones. Usted hoy se levantó y en un momento usted le dio rabia, le dio ira. Y al poco tiempo usted otra vez. Pero no es por usted, no es porque usted ya tiene el dominio de su cuerpo y usted no. Eso es porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Y el Espíritu Santo es el que redarguye nuestros corazones para que nosotros cambiemos nuestras emociones. Y lo hace también con nuestra tristeza. Y aquello que es una debilidad en nosotros, porque hay personas que se entristecen por todo, se va a ir convirtiendo en una fortaleza. El salmista dice que adicionalmente a su misericordia, Dios va a enviar su cántico para que esté con nosotros todas las noches. Y eso es una realidad que nos brinda consuelo. Yo no sé cuántos encuentran consuelo en la alabanza, pero a mí personalmente me ayuda. Me ayuda muchísimo escuchar las alabanzas. Y claro, hay que saber también qué tipo de alabanzas escuchan, ¿no? Pero cuando tú escuchas alabanzas que glorifican a Dios y que hablan de la palabra de Dios, tu alma, se reconforta y te lleva a reconocer cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Porque Dios no nos paga conforme a nuestras faltas. Dios nos ha demostrado su gran amor cuando entregó a su Hijo en esa cruz. Y podría habernos dado lo que merecían, que era la muerte. Pero Jesucristo pagó por nosotros el precio de nuestro pecado. Él lo llevó. Y cuando uno es confrontado a través de la palabra de Dios, las alabanzas, las oraciones, con esto usted no tiene más remedio, querido hermano, que derramar su vida en la presencia del Señor. No puede hacer otra cosa. Levantar una oración de gratitud y alabarlo. Alabarlo por lo que es Él. Porque Él lo salvó y en lugar de muerte le dio vida eterna. Eso es lo que hizo el Señor. Y esa es la razón más poderosa por la que mi alma, y espero que la suya, se regocije todos los días. Y esa es la realidad que vivía Pablo. Y por eso cuando Pablo le escribe a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 4, les dice, regocijaos en el Señor. Otra vez lo diré, regocijaos. Es un imperativo, no es una opción. No dice depende de cómo se haya levantado o no. Porque el gozo del Señor debe inundar nuestros corazones siempre. Ninguna preocupación nos puede robar la paz del Señor. Yo no digo que no vengan las preocupaciones, no digo que no vengan las tristezas, porque van a venir. Pero cuando vengan esos sentimientos de tristeza, abatimiento, depresión, entonces nosotros oramos y alabamos al Señor. Y lo hacemos para tener la autoridad de poder hablarnos a nosotros mismos y decirle a nuestra alma que no se abata, sino que se regocije en el Dios de nuestra salvación. Porque el gozo que Jesucristo pone en nosotros es mayor que cualquier aflicción de este mundo. Cualquiera. Supongo que usted se estará preguntando, ¿qué pasó con Asunción?
aquella chica de 22 años que decidió tirarse al tren. Estando embarazada de 7 meses. Afortunadamente, una hermana de la iglesia se encontraba en la misma estación. Y en el último segundo, esa hermana tuvo la valentía de tomarla por el brazo y hablarle de Jesucristo. Y de lo que Jesucristo puede hacer en la vida de cualquier persona que se encuentra abatida y triste. Tuvimos la oportunidad de compartirle el evangelio y su tristeza se convirtió en gozo. Luego, con el tiempo, ella perdonó a su esposo. Su hogar fue restaurado y ahora son una familia feliz a Cristo. Eso es lo que hace el Señor. Y quizás usted tiene oportunidades con personas que están tristes, personas que están abatidas, de presentarles el evangelio. Y usted pasa de dar. Queridos hermanos, nosotros somos los instrumentos que Dios va a usar para transmitir su mensaje a todos aquellos que lo necesitan. Somos nosotros. No va a bajar un ángel a predicar el evangelio, queridos hermanos. Eso es algo que el Señor nos ha delegado a nosotros. Hay muchas asunciones por allí. Muchas personas que necesitan a Cristo. Pero para poder nosotros presentar el evangelio a Cristo, de Cristo a la gente, nosotros necesitamos estar bien, necesitamos estar viviendo el evangelio. Nosotros no podemos ir con nuestra tristeza a consolar a otro triste. No podemos. Vamos a terminar llorando los dos o vamos a terminar tirándonos al tren juntos. Claro que sí. Tenemos que primero resolver nuestras emociones, nuestras tristezas con Dios, ponerlas en manos de Él. Y cuando la tristeza venga en nuestras vidas, recordemos las 3 R's, de las cuales predicó Jimmy. Reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Rindamos nuestra vida al Señor y regocijémonos en Dios y en toda su bondad.